Una de las primeras palabras que los niños aprenden a decir es papá, o en ciertos casos mamá. Es maravilloso ver cómo un niño de temprana edad aprende a reconocer a sus padres y a decirle esa frase que todo padre anhela escuchar de sus hijos: son papá, o son papi, o son mami, son padres, son madre. Es tan común, es tan normal verlo dentro de nuestras familias. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez por qué esto? ¿De dónde sale la costumbre de que los niños tengan que decirles son papá, o son papi, o son mami, o son madre a sus padres? Realmente es interesante ver cómo esto sucede y cómo esto es parte de la naturaleza propia del ser humano y de las familias de la tierra. Es maravilloso ver todo esto. Ahora, ¿por qué lo hace? Cada niño reconoce quién es su padre, cada niño reconoce que ese es su padre y cada día se levanta con la inspiración de besarle la mano. ¿Sabe qué es lo curioso? Que el niño nunca se cansa y que el papá nunca se cansa de recibir ese reconocimiento. Ahora, si el papá ya sabe que ese es su hijo y si el hijo ya sabe que ese es su padre, ¿por qué repetirlo tantas veces? Porque cada mañana, cada día, cada vez que un niño llega de la escuela, cuando un niño se encuentra con su padre, le besa la mano y le dice su papi. Y porque el papá siempre está esperando ese elogio, vamos a decir, de su hijo, ese reconocimiento de su hijo. ¿Saben qué? Que esto muestra cierto respeto, esto muestra cierto reconocimiento de que un niño entiende que ese es su procreador, que un niño entiende, que un hijo entiende que ese fue el que lo engendró y que por tal razón esa persona merece una honra, merece un reconocimiento. Y uno de los reconocimientos más comunes que conocemos es son papi, o son padre, o bendición padre. Y ¿saben qué es un principio que Jesús entendía muy bien? Es un principio que Jesús conocía de una forma maravillosa. Y continuando en estas secuencias de estudio de las palabras del Maestro, nos encontramos en una de las terceras enseñanzas de Jesús más profundas en el libro de Mateo, concerniente a la adoración. Satanás se acerca a Jesús y dice que lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los reinos de la tierra, le muestra grandes riquezas, le muestra cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Y le dice, ¿sabes qué, Jesús? Te voy a dar todo esto que ves aquí, si postrado me adoras. Y la respuesta de Jesús fue simple, fue sencilla, aparentemente, ¿no? Y Jesús le responde, ¿sabes qué, Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y antes de hablar de esta respuesta de Jesús, quiero hablar de la tentación de Satanás. En este momento Satanás le muestra a Jesús todos los reinos. Él venía como el Mesías, el rey prometido, que venía a expandir su reino a las naciones. Y Satanás, quizás pensando que Jesús presentaría o vendría a establecer un reino, digamos, físico también, viene y le muestra todas estas cosas, diciéndole, simplemente tienes que adorarme y te voy a dar todo esto. No entendiendo ni siquiera quizás el propósito y la profundidad de lo que Jesús vino a hacer en este mundo y de qué forma establecería su reino. ¿Sabes que Satanás muchas veces tienta nuestro corazón de que le adoremos o de que adoremos otras cosas y no a quien debemos adorar? Muchas veces Satanás utiliza el Dios del dinero para atraer nuestros ojos y a través de unas monedas nuestra vista es quitada de aquel a quien tenemos que reconocer cada día. Y antes que levantarnos cada mañana y reconocerlo y decirle, son papi a nuestro Dios, venimos ante el dinero. ¿Cuánto tenemos? Y pensamos que la solución a nuestra vida está en el dinero. Pero muchas veces está en una persona. Y dejamos de honrar a Dios porque una persona nos lleva a eso. Muchas veces el placer. Y pensamos que el placer es más importante que nuestro creador, que nuestro sustentador, que nos da la vida. Y a veces preferimos deshonrar a Dios con tal de rendirle culto y adoración al placer, al dinero, a los recursos. Y cuánto más cuando nos adoramos a nosotros mismos. Cuánto más cuando nos levantamos y decimos, wow,
qué bien me veo, qué bien soy, qué tanto he logrado. ¿Sabes qué? Que quitamos los ojos de aquel a quien deberíamos adorar y la ponemos en nosotros mismos. Y pensamos que somos los autores de las cosas que tenemos, de las cosas que recibimos. Y no nos damos cuenta que, como dice Jesús, al Señor nuestro Dios, a Él adoraremos, a Él solo serviremos. Y Satanás, en su envidia profunda, porque sabe que Satanás no tiene quien le adore. Satanás no tiene razón para que le adoremos. Y él estaba buscando a alguien que le adorara. Veneramos, honramos a nuestros padres. ¿Saben por qué? Porque ellos nos formaron. Pero Satanás no formó a nadie. Satanás no hizo a nadie. Y sabe que Dios recibe adoración porque Él nos engendró, Él nos hizo, Él nos creó. Y por eso debemos adorarle a Él. Y ese es un privilegio que Satanás no tiene. ¿Y sabes qué? Que va a buscar 1000 formas, va a buscar 1000 maneras, con tal de que tú dobles tus rodillas ante Él y no ante aquel que realmente tienes que doblar. Y ahora, siguiéndome a la respuesta de Jesús, Jesús, como en los demás momentos, le responde con las Sagradas Escrituras, y esta vez lo toma igual en Deuteronomio capítulo 6. Específicamente estas palabras se encuentran en el versículo 13, donde dice, su palabra dice, a Jehová tu Dios temerás y al solo servirás y por su nombre jurarás. Pero lo que me llama la atención son los textos anteriores a esto. Algunas personas dicen, bueno, Satanás es el príncipe de este mundo y los reinos le pertenecen. Pero lo que nos enseña el texto es otra cosa. Dice la palabra de Dios desde el versículo 10. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y que te daría, juró que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerá y a Él solo servirá, y por su nombre jurarás. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová tu Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Esta tierra, este lugar, estos reinos, ya nos pertenecen, porque ya Jehová se lo había dado. Había sido Dios el que había provisto todo aquello. Ellos estaban en aquel lugar donde fluía leche y miel. Ellos estaban en el mejor reino de aquel lugar, porque ya Dios se lo había dado. ¿Por qué? Porque de Él es la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan. Aunque Satanás trate de engañarte y mostrarte muchas cosas que Él no tiene, una felicidad que Él no tiene, siempre recuerda quién es el dueño de la felicidad, quién es el dueño del gozo, quién es el dueño del placer, quién inventó el placer, la satisfacción, la riqueza. Es Dios. Satanás solamente te va a prometer lo que Él no tiene. Y como no tiene placer, como no tiene riqueza, como no tiene gozo, como no tiene alegría, te va a engañar. Y sabes que vas a doblar tus rodillas ante Él y vas a estar esperando a ver las provisiones de Él. Pero lamentablemente te darás cuenta que te ha mentido. Que ese gozo que Él te prometió ya no lo tiene. Que esa felicidad y esa riqueza que Él te prometió ya no la tiene. Y qué pena. Qué pena que dobles tus rodillas ante alguien que no te ha provisto, que no te ha suplido. El texto aquí nos dice en el versículo 11, oye, cuando comas, cuando te sacies, cuando te sientas bien, procura no olvidarte de Jehová tu Dios, ese que te sacó de allá de la tierra de la esclavitud. Y preocúpate por reconocer a Dios. Estos textos nos enseñan principios importantes por los que debemos adorarle. Número 1, porque Él es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él nos creó con sus manos. Y si Él nos creó, nos debemos a Él. Como Él nos hizo, tenemos que decirle son papi cada día, porque venimos de Él. Él nos dio la capacidad de estar aquí. Él nos dio la sabiduría para poder subsistir cada día.
Pero no solamente por esto debemos adorar, debemos adorarle porque Él es bueno. El texto nos dice que Él nos dio casa que nosotros nos llenamos, ciudades que nosotros no edificamos, que recibimos cisternas que nosotros no cavamos. Él nos las dio. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Él nos ha provisto de todas las cosas que nosotros necesitamos. Cuando vinimos de este mundo había de todo lo que necesitábamos. Él lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque Él es maravilloso. Él provee, Él suple todas nuestras necesidades. Él da aún más allá de nuestras expectativas. Otra razón es porque nosotros nos debemos a Él. Jesús le responde a Satanás: ¿sabes qué, Satanás? Jehová tu Dios adorará, Él solo servirá. Y en este contexto le estaba diciendo: todo lo que vivimos, donde vivimos, todo este reino, fue Dios quien nos lo dio. Por tal razón a Él le debemos la adoración. En otras palabras, tú no nos has dado absolutamente nada, así que no te debemos nada a ti, no te debemos ninguna adoración. Pero a Dios le debemos la vida, a Dios le debemos lo que tenemos, a Dios le debemos nuestros recursos, a Dios le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que puede haber en nosotros. Y hay tantas razones más por las que deberíamos levantarnos cada mañana y reconocer su favor, su gracia inmerecida, tanto perdón, tanta gracia, tanta bondad, tanta misericordia, tanto gozo, vienen de Él. Santiago nos dice en su palabra: toda buena dádiva, todo don perfecto, todo desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Él merece toda tu atención. Él merece que le alabes cada día. Él merece que te asombre con sus maravillas. Él merece que mires al cielo cada día y reconozcas su gran poder y su majestad. Él merece que cuando respiras por la mañana digas: gracias, Señor, porque tú me das un nuevo día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, esta es palabra del Maestro. Soy tu hermano Alexander Palacio. Será hasta la próxima cápsula. Dios te bendiga.